Gracias. Muy bien, pues vamos a orar y vamos a nuestro tema. Hoy, como tuve el privilegio de compartir hace algunos domingos, el tema de despreciado en el sentido de que como Isaías estaba dando un nombre que, si bien es el menos pronunciado por los labios humanos, es el más aceptado por el corazón humano. Pero vimos algunos aspectos y quiero decirles que nos faltó uno. No porque se me haya olvidado, sino porque quise dejarlo para esta ocasión. Quiero que sepan que es el último sermón de nuestra serie de Adviento. Terminamos ya este año con este sermón y por eso he querido titular también Cristo despreciado en su segunda venida. Como se han dado cuenta, todos los cantos que hemos entonado en adoración a nuestro Dios han tenido esta dirección, este enfoque de que veamos a Jesús como el Rey, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Rey que viene, es el Rey que viene pronto y estaremos con Él en su presencia y cara a cara le veremos. Será el día más glorioso, pero será un día que no acabará. Será un día eterno y para siempre reinaremos con Jesús, con Cristo, con nuestro Dios y Padre, con el Espíritu Santo. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos rogar tu bendición, tu presencia, a tu palabra, que tu Espíritu Santo la pueda llevar a los corazones y sembrarla profundo y que dé fruto en abundancia, con perseverancia, que traigas aliento y esperanza al saber que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Rey que pronto viene y estemos expectantes, estemos anhelosos, amemos su venida, sabiendo que será la consumación de tu plan glorioso. Señor, levanta hoy nuestros corazones y nuestra visión para, en medio de esta vida que está afectada por el pecado, tengamos esperanza, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria y no veremos más la muerte, el dolor, el sufrimiento, porque nos has dado vida eterna y reinaremos contigo por siempre en un reino de justicia, de amor, de paz, de equidad. Señor, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a nuestro texto. Es Isaías, precisamente capítulo 9, versículos 6 y 7. Y luego estaremos viendo también Apocalipsis 22, 20. Y con estos textos estaremos compartiendo la palabra, lo que Dios tiene para nosotros. Algo que es impresionante es ver aquí en este pasaje de Isaías 9, y vamos a leer desde el 6, aunque el que está puesto ahí en la pantalla era inicialmente el 7, pero para tener toda la idea y de lo que hemos venido predicando, hablando en esta serie de Adviento, dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto se nos predicó, como ustedes saben, por el pastor Roberto de una manera excelente. Nos ha bendecido grandemente, fue hablando de cada uno de estos títulos, de todos estos nombres que le fueron dados a Jesús. Pero ahora viene lo que nosotros queremos compartir hoy. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces aquí está implicado no solamente el primer nacimiento
de Jesús, de la encarnación de Dios, del Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también está aquí implicando el reinado de Cristo, un reinado que no tendrá fin, un reinado que no tendrá cambio de rey, de gobierno. Es un reino, como dice aquí el texto, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, pero ese para siempre es eterno. Así es que, pero como así vimos el mensaje de cómo mucha gente despreció a Jesús y lo sigue despreciando, no aceptándolo como quien es, el Mesías, el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador del mundo, y lo sigue despreciando, no creyendo en Él, no viniendo a Él, no rindiendo su vida para hacerlo su Señor, su Salvador. Así también hoy muchos desprecian su segunda venida. Quiero decirles que todo esto no lo debemos de ver aislado, es decir, el nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios, toda su vida, su muerte y su resurrección están íntimamente conectados con su segunda venida. O sea, no es otro tema, es todo junto, no podemos separar, porque la consumación del plan de Dios tiene que ver con el reinado de Cristo. Así es que es lo que quiero que estén visualizando. Y ahora vamos precisamente a Apocalipsis 22:20, donde tenemos un texto maravilloso, tremendo. Apocalipsis 22:20. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, algo que tenemos que saber es que tanto la primera venida del Señor, su nacimiento, no fue algo que fuera desconocido, es decir, no fue que nada más de repente pues nació Jesús y empezó a correrse el anuncio, las noticias, para nada. O sea, realmente había expectación. El nacimiento del Mesías estaba profetizado por muchos profetas desde cientos de años antes de que viniera a nacer a este mundo. Así es que todos aquellos que conocían las Escrituras y tenían fe en ellas, esperaban con anhelo, con esperanza. Mis hermanos, este mundo está afectado por el pecado. Hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, hay soledad, hay problemas, hay muchas situaciones que estamos enfrentando en el día a día. Así es que, y tenemos algunos testimonios en el Evangelio, como es el caso de Ana, profetisa, que nos dice el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer este pasaje que está en Lucas 2. Lucas 2, 25 al 32, y luego dejen su Biblia abierta porque vamos a leer también 36 al 38. Ya lo tenemos, yo creo que también en pantalla, por aquellos que no tengan una Biblia a mano, pueden ver el texto. Estamos en la versión Reina Valera 60, Lucas 2, 25 al 32, dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo Simeón conocía las Escrituras y él tenía esa expectación, esa esperanza, y el Señor le dio un privilegio. Estos hombres, tanto Simeón como también Ana, tuvieron un privilegio, vivir en un tiempo muy especial. Como dice Pablo en su carta a los Gálatas 4:4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así es que Dios tiene un tiempo, un cronos, un kairos perfecto para que se cumpla su plan, su propósito. Y Simeón tuvo este privilegio, Dios le concedió, y dice que por el Espíritu Santo que estaba sobre él, le fue revelado que no moriría antes de que viera la promesa de Dios escrita, que había sido dada por diferentes profetas, que vería al ungido del Señor. Así es que aquí vemos algo bien importante, vemos la fidelidad del Señor para cumplir su palabra. Porque nos dice aquí el pasaje que movido por el Espíritu vino al templo, y cuando llegaron ahí José y María, los padres del niño Jesús, le trajeron, y entonces él tomó en brazos y bendijo diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque Dios le había dicho que no moriría sin que viera la esperanza de Israel y que viera también la luz que vendría como revelación a los gentiles. Sí, así es que es una bendición. Y luego los versículos 36 al 38 nos dice también de otra mujer de fe, otra mujer piadosa, que también estaba expectante, tenía la esperanza de la venida del Mesías. Y dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahí está, para los que esperaban, o sea, no fue algo fortuito, algo que de repente llegó, estaba anunciado por siglos, por muchos años, por un profeta, por otro, y entonces había aquí, dice, los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Por qué estoy dando esto como base, como inicio? Porque igual es con la venida del Señor. Vamos a estar viendo el contraste de lo que es el creyente, la iglesia que conoce la Escritura, conoce el Evangelio, conoce al Señor y tiene la esperanza gloriosa de la venida de Cristo como Rey, y está día a día esperando esa venida pronta de nuestro Señor para poder ser llevados con Él y poderle ver cara a cara y adorarlo por siempre y servirle. Así es que quien trajo la primera noticia gozosa fue un ángel, como ya lo hemos predicado en esta serie en Lucas 2, cuando se aparece el ángel del Señor con aquellos pastores y les dice: no temáis, aquí os damos nuevas de gran gozo, que ha nacido
en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Todos sabemos que en esta palabra de Cristo se encierran tres funciones importantes, como Cristo, Rey, sacerdote y profeta, precisamente así es que implica Rey, la palabra Cristo, por aquellos que por alguna razón no lo sabían. Es hermoso saber esto. Así es que, y en el último tiempo, así como aquí vino un ángel de parte del Señor a anunciar el nacimiento de Cristo el Salvador, en el último tiempo del Evangelio también será traído por un ángel. Vamos a Apocalipsis 14:6, para que veamos cómo Dios hace las cosas perfectas, maravillosas. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un gran amor por su palabra para leerla. Yo no sé cómo les fue en su lectura de este año que está terminando, 2019, si pudiste leer toda la Biblia, si la leíste varias veces, si te quedaste ahí nada más en los Salmos una vez más, o en Santa Biblia nada más, Génesis, no sé, tu libro, tus libros preferidos, pero oremos para que el Señor nos dé un gran amor por su palabra y para el año nuevo que viene, el 2020, podamos decirle al Señor que queremos leer toda su palabra, por lo menos una vez, si es que podamos leer toda la Biblia y luego muchas veces más el Nuevo Testamento, otros libros como Salmos, Proverbios, en fin. Entonces ya estamos ahí, 14:6, mira lo que dice este texto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Juan vio a un ángel que traía el evangelio eterno. Por eso les digo, el evangelio, las buenas nuevas son siempre. Hay que estarnos, alguien ha dicho que hay que estarnos predicando el evangelio cada día. Cada día tenemos esas buenas noticias de que Jesús es el Salvador y ya es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Así es que la maravilla, mis hermanos amados, de esta noticia fue el cumplimiento de profecías. Fíjate bien, desde Génesis 3:15 estaba profetizada la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo como el Salvador, como que vendría de la simiente de la mujer que heriría en la cabeza a la serpiente, y es el cumplimiento de esta promesa de Génesis 3:15 y el que ya vimos también de Isaías 9:6 y 7. Así es que yo quiero que sepamos que hay aquí una doble connotación: su venida como Mesías, como Salvador, como Cristo el Señor, pero también como el Rey, el retorno de Jesús como Rey, trayendo justicia, juicio, viniendo a reinar en esta tierra con los suyos, con los que creyeron, con los que le recibieron cuando Él vino a nacer. Así es que estas noticias, mis hermanos, tienen una vigencia y es hoy. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, su segunda carta, dice claramente que porque es tiempo aceptable, porque es hoy el día de salvación. Es que entonces esas noticias tienen vigencia y es hoy cuando tenemos que obedecer, cuando tenemos que responder a Dios, cuando tenemos que compartir a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, a nuestros vecinos y a toda persona con la cual nos relacionamos, compartir acerca de estas buenas noticias de Jesús. Como les digo, tiene que terminar diciembre y seguir a lo largo del 2020 cada día compartiendo estas buenas noticias de Jesús.
En el Evangelio de Marcos también Jesús mismo dice que vino predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero Jesús mismo está hablando del reino, que ya se había acercado. Por eso, así como cuando prediqué acerca de despreciado en cuanto a Jesús como Salvador, ahora también, y les decía a muchos que salieran de esa profecía de que estaban despreciando a Jesús al no creer, al no arrepentirse, al no poner su fe y su confianza totalmente en Jesús, viniendo a Él para hacerlo el Señor y el Salvador. Les decía, salgan de debajo de esa profecía viniendo a Jesús. Así también hoy les digo, si hay alguna persona aquí que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que no está teniendo esta expectación, esta esperanza del retorno de Jesús, la segunda venida. Imagínate el apóstol Pablo, alguien ha dicho que nomás tenía en su agenda 2 eventos: la venida de Cristo y el tribunal de Cristo, donde vamos a rendir cuentas de todo lo que hayamos hecho, como dice Pablo, mientras que estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, mis hermanos. Tenemos una cita ineludible con el Señor. A lo mejor va a ser la única cita en la que no hemos faltado, a la que no hemos llegado tarde, que todos nos presentaremos, que todos estaremos ahí para rendir cuentas de nuestra vida en Cristo, de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestros dones, de nuestras oportunidades, de todo lo que recibimos de Dios y la oportunidad que tuvimos de servirle. Estaremos rindiendo ahí cuentas para que cada uno reciba esas recompensas, como lo vamos a ver ahorita también más adelante. Así es que también les digo, sal de esa generación que rechazó el nacimiento de Jesús, el Salvador, el Señor, el Dios encarnado. Pero también sal de esta generación que está rechazando a Jesús como Rey, que viene y viene pronto para estar con Él y verle cara a cara. Una multitud rechaza y desprecia al Salvador, como ya lo vimos, pero también una multitud rechazará a Cristo en su venida. Sí, miren, vamos a 2 de Tesalonicenses, es la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, su segunda carta, y mira lo que dice acerca de la venida de Jesús. Hay un gran contenido en el Nuevo Testamento, en todas las cartas acerca de esto. Es que es una esperanza gloriosa. El Señor viene, mis hermanos. Y hay que estar esperando esa venida, y todavía más, hay que estar amando esa venida, porque, como dice Juan, y lo vamos a ver, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él también es puro. Tiene un efecto, esta palabra de Dios profética del retorno de Jesús, poderosa, mis hermanos, que nos guarda, nos preserva, nos anima, nos alienta. Yo no sé, por ejemplo, hoy en la mañana, ¿cómo te levantaste? ¿Pensando en qué? Pero aquellos discípulos de Cristo, aquellos que conocen al Señor y conocen la palabra y conocen esta profecía de su regreso, amanecen y se preguntan inmediatamente: ¿vendrá hoy el Señor? ¿Vendrá hoy? Imagínate que te hubieran hablado ayer en la madrugada. Estabas profundamente dormido y hasta roncando. A las 4 de la mañana y te dicen: ¿sabes? Hoy, domingo 29, va a venir el Señor con toda seguridad. El Rey viene. Yo te pregunto honestamente, mi hermano, mi hermana, amados, ¿vivirías igual hoy sabiendo que Jesús viene? Yo creo que no. Si sabes que hoy viene en cualquier hora de este día, tu vida hoy cambiaría muchísimo.
y quisieras compensar todo lo que no has leído en el año. Y estarías ahí leyendo y leyendo porque no habías leído mucho, habías dejado de leer algunos días, estarías en oración porque igualmente también te ha pasado, y estarías hablándole a muchos amigos y familiares y mandando mensajes de texto y WhatsApp y todo eso para decirles que por favor vengan a Jesús y que crean en Él y que se arrepientan, en fin. Estarías guardándote de pecar, estarías invirtiendo tu vida con sabiduría este día, porque viene el Señor y tú quieres que te encuentre fielmente, ¿no es cierto? Bueno, entonces si piensas así cada día, ¿cómo vas a vivir? Toma esto para el 2020 y espera al Señor y vive como si el Señor viene. Y vas a vivir diferente, vas a vivir para Él, vas a cuidar tu vida para no pecar, vas a cuidar más tu comunión con el Señor para pasar más tiempo con Él, vas a pasar tiempo en la palabra, en oración, vas a compartir de Jesús. Mira, Jesús viene, entrégale tu vida, arrepiéntete, etcétera. Así es que sí tiene un propósito Dios con esta palabra tan importante que fue. Es más, quiero decirte que en la iglesia naciente, en la iglesia del primer siglo, tenían esto muy presente, que el Señor venía ya inminente. Incluso algunos decían que ya había venido. Así es que imagínate, si esto sucedió hace 2000 años, como dice Pablo, estamos más cerca, mis hermanos. Estamos más cerca de ese retorno. Yo en lo personal fue el tema con el que Dios puso en el corazón de este cristiano hablarme para traerme a la salvación. La venida de Cristo, imagínate. Ya han pasado 42 años. Yo no pensé que fuera a vivir tanto, que fuera a ver tantas cosas que han pasado en el mundo. Tenemos un privilegio y más grande que el de Simeón y el de Ana, porque hemos visto muchas cosas cumplidas de las promesas del Señor. Así es que sí tenemos ese privilegio, mis hermanos. Así es que les decía que vamos a leer entonces Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9, y dice aquí, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este texto tiene que ver con su venida. El Señor viene para dar retribución. Viene como rey y como juez a juzgar justamente a quienes, dice, a los que no conocieron a Dios en una manera personal a través de la fe, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y en fe para venir al Señor y entregar sus vidas a Cristo completamente. Ahora es muy importante que veamos que Dios fija con todo detenimiento y toda claridad que es Jesús y no otro, y solamente Jesús, el ungido. Fíjate cómo Pablo en su carta a los Romanos, en el 3:25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios mismo puso. Quiero que enfaticen eso y lo subrayen. Luego en Juan 6:27, el Señor mismo está hablando aquí, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual sí, el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí está otra vez, a Jesús, al Cristo, es a quien Dios señaló. O sea, no hay duda. Oye, ¿y si no fue Jesús? Esperamos a otro, aún el mismo Juan Bautista, cuando estaba preso por Herodes para matarlo, tuvo
incredulidad dudó y mandó a sus discípulos decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, al que esperábamos, o esperamos más? Imagínate. Así es que es importante esto. También Pedro, ahí en Hechos 2:36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es Señor y Cristo, que implica rey, sacerdote, profeta. Cristo tuvo estas tres funciones en su ministerio, en su vida. Así es que qué importante es esto. Así es que Pablo también nos escribe en Primera de Tesalonicenses. Quiero que vean la diferencia de los que no tienen esta fe, esta expectativa. En Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer ahí del 4 al 11. Y dale gracias a Dios si tú ya no te encuentras ahí, y si tú te encuentras ahí, quiero que sepas que hoy puedes salir de ahí. Hoy, aquí, puedes salir de lo que dice este pasaje. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 11 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta palabra es una palabra de ánimo. Vamos a animarnos, hermanos, el Señor viene. Y hay que estarnos diciendo unos a otros: oye, hermano, el Señor viene. Gracias, mi hermano, por recordarme, porque lo estaba dejando de lado por la situación que estoy viviendo, mucho trabajo, muchas situaciones. Así es que tenerlo presente. Incluso Pablo lo dice también en su carta a los Corintios. Dice: el Señor viene. En Primera de Corintios 16, 22. Mis hermanos, la Biblia nos habla de algunos grupos que aún hoy existen. Todas las cosas que están escritas en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de verdad, fueron escritas por Dios con un propósito: hablarnos a ti y a mí, darnos su palabra, oigamos su voz, darnos un mensaje, saber qué quiere Dios de nosotros. Todo, como dice Pablo en su carta a los Romanos, que todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, así es que a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Todas las cosas que están escritas ahí están escritas para enseñarnos, como Pablo también dice en su segunda carta a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo a decirles: ¿cómo está tu relación con las Escrituras? ¿Qué tanto amas la palabra? Como dice el salmista: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. ¿Has tenido la experiencia de estar en la palabra y
y con tristeza y dolor dices, tengo que terminar porque tengo que trabajar, tengo que cumplir con algunas responsabilidades, algunas actividades, pero realmente te cuesta tener que terminar de leer, terminar de estar ahí. Busquemos esa experiencia. Así es que los grupos que la Biblia nos habla, que tienen que ver tanto con el primer nacimiento de Jesús como también con la segunda venida, son los siguientes. El primer grupo son los que buscaron, como estos magos o sabios de Oriente, que conociendo las Escrituras, y no hay evidencia que las conocieran muy, muy grandemente, pero conocían lo alusivo a la estrella de Jacob que saldría, porque cuando llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿en dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Esa estrella estaba profetizada, que es la estrella de Jacob, que está mencionada en las Escrituras. Así es que ese es el primer grupo, los que buscan, los que conocen, los que han oído el Evangelio, la palabra de Dios, y creen y buscan y esperan de Dios. Otro grupo son los enemigos del Señor, como Herodes. Otro grupo son los indiferentes, los tibios, como los escribas. Igual grupos para su venida, algunos que están buscando y esperando y amando la venida del Señor cada día continuamente. Otros son enemigos. La Biblia nos dice que se juntarán naciones y pueblos y pelearán, estarán esperando a Cristo, pero para pelear con Él en el valle de Armagedón, como lo dice la Biblia. Enemigos, rebeldes, y el Señor con la espada de su boca los destruirá en un instante. Pero también están los indiferentes, los tibios, los que no tienen ningún signo de vida, no tienen ningún interés para nada. Cuando les quieres platicar, dices, ¿sabes qué? Mira, no me interesa, no quiero saber. Ahora aquí lo importante es a qué grupo pertenecemos tú y yo. ¿Ya te ubicaste? Contéstale al Señor. Esa es una pregunta introspectiva, es para ti solamente. Así es que, mis hermanos, Juan en la revelación del Apocalipsis vio a Cristo glorificado, como nos dice el primer capítulo de Apocalipsis, nos constituyó un reino. Vamos a Apocalipsis 1, 4 al 6 y estaremos entrando en nuestra segunda parte del tema, del mensaje de hoy. Apocalipsis 1, 4 al 6. ¿Qué nos dice la Escritura aquí? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí. He aquí que viene en las nubes. Acuérdense que estaban los discípulos ahí mirando cómo Jesús se iba, y aparece un ángel y les dice, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que estáis mirando, que fue llevado al cielo, así vendrá. Mis hermanos, hay muchos pasajes donde Dios nos habla con toda claridad que el Señor vendrá. Hay que esperarlo, ¿sí? Me acuerdo de una anécdota que rápidamente les comparto, porque algunos están desvelados y están dando cabezazos.
Era Juan y María, por cierto, ¿sí? Entonces Juan se tiene que ir del pueblo a la ciudad, pues para mejorar y progresar. Y entonces con toda su tristeza deja a María, pero le deja promesa de matrimonio, y así se va a la ciudad. Y entonces, ya estando en la ciudad, Juan la tiene muy presente, y tan pronto tiene una oportunidad y le escribe y empieza a decirle: Juanita, te amo mucho, eres maravillosa para mí, y empieza a expresarle ahí su amor en esa carta a Juan a María, y la manda la carta con mucha ilusión de que María la reciba y también la lea. Pero ¿qué sucede? Que cuando le llega la carta a María, María también estaba trabajando porque quería ahorrar y cooperar, pues, para casarse lo más pronto posible y ser felices. Y entonces trabajaba mucho, y cuando llegaba la carta, entonces María la abría y empezaba a leer: María, te amo mucho, eres algo increíble para mí, y es precioso que tengamos este amor tú y yo. Y de repente María se quedaba dormida y no terminaba la carta. Pero así sucedió con varias cartas. Pero ¿saben una cosa? Que en esa carta Juan ya le estaba diciendo que ya iba a ir a recogerla en tal fecha. Pero María, cuando leía la carta, no llegaba ahí. Y un día estaba María trabajando, bien ahí afanada, bien desarreglada de su cabello y todo eso, y que llega Juan, y así la encuentra. Y dice: ¡Juan! ¿Y qué sucede con esto? Que Juan no la esperaba. Juan no había leído la carta donde Juan decía que ese día vendría por ella. Mis hermanos, así hay mucha gente que en el afán de la vida diaria, moderna, de trabajo, compromisos y situaciones, no tienen tiempo para leer la carta de nuestro amado, donde nos dice que viene. Claro, en este caso no nos habla de una fecha, obviamente, de un año ni de un día, pero nos dice que viene, y eso es lo importante: el Señor viene. Así es que voy a ir adelante, y quiero decirles que aún, imagínate, Jesús mismo nos enseñó en esa oración del Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Complétenme. Venga tu reino. Venga tu reino. Jesús oró así: venga tu reino. Es algo importante que nosotros tenemos que tener presente. Venga tu reino. Millones de personas hacen esta oración posiblemente diariamente, aún cristianos, pero muchas veces no reflexionan en estas palabras. Venga tu reino a mi corazón, venga tu reino a mi vida. Señor, yo quiero que tú reines mi vida, que tú controles mi vida, que tú me gobiernes. Yo te entrego todo mi ser, toda mi vida, mi voluntad propia para tomar tu voluntad, porque quiero que tú reines. Y si bien Jesús viene y viene a reinar y estaremos reinando con Él, puedes empezar desde ahora, hoy. Puedes decirle al Señor. Yo no sé cuántas veces oraste el Padre Nuestro. No solamente es un rezo católico. Está aquí en la Biblia, en Mateo 6. Cuando oréis, orad así: Padre Nuestro que estás en los cielos. Es una oración para ti, para mí. Claro, nosotros no la vamos a orar como una vana repetición, pero si oráramos en base al Padre Nuestro y sabiendo lo que estamos diciendo, y aún ahondando en ese texto y estudiando, podríamos hacer una oración del Padre Nuestro cada día, y sería agradable. Como es esto, sabiendo lo que estás diciendo con esas palabras: venga tu reino. Señor Jesús, yo quiero que tú reines en mi vida. No hay mejor vida que la de una vida en la que Jesús
está reinando. Porque cuando Jesús reina hay justicia, hay paz, hay amor, hay esperanza, hay misericordia, hay paciencia, hay bondad, hay paz. ¿Quién no quiere una vida así? ¿Se acuerdan cuando también predicando veíamos el anuncio del ángel, paz en la tierra? Pero esa paz en la tierra es para los que conocen al Señor. Desde ese momento en que conoces al Señor viene paz a tu vida, a tu corazón, y vendrá paz a la tierra cuando Jesús venga a reinar, y será un reino de justicia, de juicio, de paz, de equidad, etcétera, como tú sabes la Escritura. Así es que los discípulos esperaron su reino. Le preguntaron ¿cuándo comenzará este reino? Cuando el Señor venga en poder y gloria. La forma de este reino, ¿cómo va a ser? Es un reino teocrático, el cual desechó Israel en un tiempo cuando le pidieron al profeta Samuel, queremos rey como las demás naciones, y despreciaron a Dios como rey de ellos. Hasta entonces Israel tenía un gobierno teocrático, Dios reinaba, pero ellos despreciaron, desecharon el reino de Dios y pidieron un reino humano, terrenal. El himno del Cordero es el cántico de los redimidos, la victoria del Cordero. El Rey viene, mis hermanos. Grandes cosas nos esperan como creyentes. La idea de este tema, de este pasaje, de esta palabra es que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de fe, de esperanza, de expectación, de que sepas, como alguien ha dicho, las mejores cosas están por venir, vienen adelante. No, Dios no quiere que te veas a ti mismo, que veas tus problemas ahora, tus dolores, tus necesidades. Ya está terminando este 2019 y estamos bien gastados, ¿no es cierto? Gastamos de más posiblemente. Ya estamos pensando, oh, ya viene enero, la cuesta de enero. Y ya estás preocupado, estás angustiado, estás afanado. Entonces es importante esto, que sepas que vienen cosas mejores, las recompensas recibidas en el cielo. Sí quiero que veamos este pasaje de Apocalipsis 22:12, acompáñenme, Apocalipsis 22:12, lo tenemos en la pantalla, ya ahí listos para leer este texto, estamos llegando al final. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. No sé si les pase lo mismo que le pasó a mi hijo cuando estaba pequeño, era un niño, y me decía, papá, el libro que más entiendo es el Apocalipsis. Dice, oh, hijo, pues me voy a sentar a tu lado, ¿verdad?, para que me hables y me enseñes de él. Así me decía, es el libro que más entiendo, papá. Pero entonces, fíjate lo que dice aquí, es muy claro, es hermoso este libro. Hay muchos que tienen temor leer este libro. Dijo, no me da miedo leerlo, no es un libro de terror, no es un libro de miedo, es un libro de esperanza, es un libro hermosísimo, porque aquí el Señor dice que Él viene y viene pronto y viene con un galardón para recompensar. Aún es un tiempo ahí para reflexionar y dice, Señor, híjole, se me hace que a mí no me recompensarías mucho, no recibiría un galardón grande porque no he sido muy fiel, no he sido muy diligente, no he sido un servidor tuyo, pero ya que hoy me haces llegar esta palabra, Señor, quiero que en el 2020 haya un cambio en mi vida. Quiero decirte algo, con el Señor siempre hay esperanza, con el Señor siempre hay un nuevo comienzo. Nosotros no tenemos la cruda, por así decirlo, del mundo,
de las cosas que festejan, de las cosas que hacen, que luego tienen que esperar la factura para que les llegue. Nosotros no, nosotros tenemos esperanza, y si bien no hicimos algo bien, tenemos la confesión, tenemos la gracia de Dios, y decir, tenemos un nuevo comienzo. Tú tienes que saber que 1 Juan 1:9 es un nuevo comienzo siempre. Si confesamos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, lo que no hayamos hecho bien, fiel es el Señor para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9 es nuestro camino de regreso a casa de nuestro Padre. Así es que también tenemos ahí en la Escritura la cena de las bodas del Cordero. O sea, todos estos eventos tenemos que visualizarlos por la Escritura, tenemos que conocerlos, tenemos que anhelarlos, tenemos que amarlos, tenemos que esperarlos. Esto va a levantar tu vida y va a levantar tu perspectiva de vida, cómo vivimos. Es triste que con una vida redimida por Cristo, como dice Pablo, para que ya no viváis por las cosas que se ven, mis hermanos, porque son temporales, terrenales, materiales, sino por las que no se ven, que son de Dios, que son eternas. La vida cristiana, la vida que recibimos de Cristo es esto. Tiene la capacidad para que estando aquí podamos vivir por lo que no se ve, que es de Dios, que son las cosas eternas y que son incluso las cosas más verdaderas que lo que se ve incluso. Así que, mis hermanos, vamos a prepararnos para otra entrada triunfal, así como el Evangelio nos narra cómo aquel día, aquella fecha, aquel acontecimiento donde Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén montado en aquel pollino de asna, y que cantaban, como nos decía el pastor Roberto, Hosana al Hijo de David. ¿Sí? Así también ahora nosotros, como pueblo de Dios, como familia de Dios, esperemos esa entrada triunfal de Cristo, pero ahora ya como Rey, porque el Rey viene. Amén. Así es que esta próxima entrada sucederá cuando Jesús aparezca cabalgando sobre un caballo blanco. Mira lo que dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Jesús, quien vendrá, sí, y aparecerá cabalgando Él en ese caballo blanco, pero todo su ejército, que es el ejército de los redimidos, también vendremos en caballos blancos, dice la Escritura. Así es que fíjate bien, Juan con esta revelación nos da una anticipación de lo que será aquel día emocionante. Así son las Escrituras, son hermosas porque nos hablan del final de la película, de la historia, de cómo va a terminar todo. Pero para ti, para mí, que creemos en el Señor y tenemos esperanza, es diferente. Hasta nos ubica, como dice Pedro también en su segunda carta, sabiendo que todas estas cosas van a ser desechas. Te lo está diciendo Pedro, entonces tú dices, oye, entonces me voy a ubicar y ya no voy a vivir ni le voy a dar tanta importancia a las cosas que perecen, a las cosas de este mundo. Voy a buscar más a mi Señor y voy a pasar más tiempo con Él y voy a servirle más a Él y a su iglesia, porque estas cosas van a permanecer para siempre. Así es que el Señor debe regresar a la tierra como lo prometió. Vamos a Juan 14, 1 al 3. Es increíble cómo en pasajes que leemos con cierta frecuencia, a veces no nos percatamos de lo que la palabra dice ahí,
como Juan 14. Es un pasaje hermosísimo. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Ahí está. Jesús viene otra vez. Jesús retorna. Jesús viene por segunda vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Imagínate. ¿No es esto esperanzador saber que el Señor viene para llevarnos, para estar con Él, para que estemos donde Él está? Su venida no es de temor a nosotros. Es triste que yo he platicado con hermanos, con cristianos, y están temerosos de la venida del Señor más que anhelosos, porque tienen una mala conciencia. Yo te digo algo, mi hermano y mi hermana. Si tienes algo, si tú tienes temor de la venida del Señor, si tú tienes no te quieres ver sorprendido por su venida, examina tu vida, porque puede ser que no estás viviendo bien, como Dios quiere, obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad. Examínate y ve si no hay algún pecado en tu vida, confiésalo en la fe de que Cristo lo ha pagado. Porque no es la actitud de un hijo, de una hija de Dios que espiritualmente está bien, está sano, está en comunión. Él anhela que Jesús venga y venga pronto, porque dice Jesús aquí: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que estés donde Él está. Eso es algo maravilloso, no hay palabras para describirlo. Ahora, algo que me llama la atención es que este ejército del que habla Juan, y que habla de que tienen vestiduras blancas y limpias, fíjate bien, este ejército estuvo una vez vestido de trapos de inmundicia. Isaías precisamente nos comparte esto en el 64:6. Es un pasaje, una cita que algunos incluso a lo mejor saben hasta de memoria, y qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero aquí Isaías nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aún se incluye el profeta, si bien todos nosotros, incluido Isaías. Este ejército que nos deja ver Juan en esa revelación, que era un ejército incontable, con vestiduras blancas, limpias, una vez tuvieron trapos de inmundicia, pero creyeron en el Señor, y sus túnicas fueron limpiadas, ¿sí?, con la sangre del Cordero. Sus túnicas fueron proporcionadas por su Rey. También ahí en Isaías 61:10, mira lo que dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Mis hermanos, es Dios quien nos viste. Si hay alguna persona aquí que todavía no tiene una relación personal con el Señor y estás buscando portarte bien, estás buscando limpiarte a ti mismo para que Dios te acepte, para hacerle agradable a Dios, Dios te dice que estás en el camino equivocado, que tienes que entrar por la puerta estrecha y empezar a andar por el camino angosto, que tienes que venir a Dios y decirle: Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, mis obras, mi esfuerzo, como lo vimos ahorita en Isaías, son trapos de suciedad, sino que ahora quiero que tú me vistas en tu misericordia y amor, me vistas con esas vestiduras de salvación. Tú, Señor, vísteme a mí con esas vestiduras de salvación, ¿sí?
y rodéame de ese manto de justicia, que es la misma justicia de Cristo imputada a tu corazón por la fe en Él, y que te adorne. Pero todo eso lo hace Dios por gracia, en su misericordia y amor por ti, por nosotros. ¿Cuál es la conclusión de este tema? ¿Qué podemos llevarnos? ¿Qué podemos concretar? Mis hermanos, Cristo se manifiesta a través de sus Escrituras como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso tú lo sabes ya, porque has leído la Biblia, porque hemos cantado con estos cantos. Pero la pregunta es, ¿Cristo es el Rey de tu vida? ¿Te das cuenta que en esta ocasión yo quise ser muy sencillo para llegar a tu corazón, sin una teología muy grande, alta, profunda? Porque las cosas sencillas, dijo Jesús, que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Entonces, ¿de qué sirve que sepas que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no es el Rey de tu vida ahora y cada día? Deja de resistirte al Rey y ven a Él, para que te encuentre el Rey que viene ya reinando en tu corazón. Ríndete por completo a Él, porque lo que tienes que saber es que Jesús no acepta una rendición a medias. Jesús no quiere obras. Jesús quiere ser eso, el Rey, el primer lugar en tu corazón. Deja que el Rey, y esto me encanta, deja que el Rey victorioso cambie todas tus derrotas en victorias. Mis hermanos, se está terminando el año. No tienes derrotas, ninguna, pocas, ¿cuáles? ¿Cuántas? ¿De qué manera? Si tú vienes a Jesús, el Rey, Él es un Rey victorioso y Él tiene el poder de cambiar todas tus derrotas en victorias. ¿No te gustaría eso? Quiero que vayamos a Hebreos 12, 28 y lo leamos. Hebreos 12, 28. Y vamos a terminar leyendo luego un texto más para orar. Hebreos 12, 28 es un pasaje tremendo, mis hermanos, que viene a resumir de una manera increíble lo que estamos hablando. Porque este autor de Hebreos en el 12, 28, mira lo que dice. ¿Y a quién les estaba escribiendo este autor? A los hebreos, a hebreos que precisamente estaban en persecución. Algunos inclusive estaban ya apostatando de la fe por las persecuciones tan tremendas, perdiéndolo todo, viendo a familiares ser matados, sufriendo, pasando situaciones de hambre, de sed, penosas. Y es una carta para traer aliento, esperanza, fortaleza en medio de esa experiencia tan difícil. Así es que mira, dice aquí Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mis hermanos, si tú eres creyente, si tú estás en la fe de Jesús, tú has recibido un reino inconmovible. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Es un reino de justicia. Pero ¿de qué manera? Si tú dices, sí, yo soy creyente y estoy entendiendo que ya recibí un reino inconmovible, pero ¿de qué manera le estás expresando al Señor, a tu Rey, ese agradecimiento? Ahí lo dice el texto.
tengamos gratitud. Señor, gracias porque ya me hiciste parte de tu reino, de ese reino inconmovible que no va a pasar, no va a trascender, no va a cambiar. Estamos cansados de esos gobiernos y esperamos con mucha ilusión un gobierno nuevo de otro partido, a ver si es diferente, y finalmente nos damos cuenta que no es así. Por eso es un reino inconmovible, un reino que no cambia, permanecerá siempre en equidad, en justicia, en juicio, en paz. No habrá desproporción en los que habitan ese reino, es decir, no habrá ricos y pobres, no habrá necesitados y gente que está en abundancia, habrá equidad, habrá una vida abundante. Pero entonces, si crees esto, lo que el autor está diciendo aquí es que entonces respondamos a Dios al haber creído que hemos recibido ese reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cuántas veces has orado al Señor? Señor, gracias por ese reino inconmovible al cual ahora ya pertenezco porque he nacido de nuevo, y Jesús dice que el que naciere de agua y del Espíritu nace de nuevo y entra en el reino de Dios. Y te encuentras en el reino de Dios porque has recibido un reino inconmovible que no va a pasar, que no va a cambiar, que va a permanecer siempre, que Cristo siempre estará reinando, que no habrá muerte, no habrá enemigos, no habrá llanto, dolor. Dice, porque las primeras cosas pasaron, mis hermanos. La palabra de Dios es una palabra de aliento, de consolación a los que conocen a Jesús, a los que son hijos e hijas de Dios. Así es que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. El servicio más eficaz, más agradable a Dios es el servicio que se desprende de un corazón agradecido por saber quién es Dios y por saber lo que ha hecho Dios y por saber lo que te ha dado Dios. Yo casi como pastor te podría decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que nadie sirva aquí, sino si tu motivación para servir no es por gratitud, no es tu gratitud a Dios lo que te mueve a servir, te diría mejor quédate ahí y busca a Dios, conoce más a Dios y entiende la obra de Dios y lo que has recibido de Dios para que entonces tengas gratitud y ahora quieras servir como respuesta, porque es lo que dice aquí este pasaje, y sirvamos a Dios agradándole. Mi servicio, mis hermanos, mira, ayer no dormimos. Mi esposa está llorando, está en un grito, y no te lo quería decir, pero ahorita viene al pasaje. Y yo estoy aquí predicando. Toda la noche lloro, grito, desesperación por dolores intensos de la columna. Y yo atendiéndola, cuidándola, levantando medio, durmiendo un poco, escribiendo otro poco, y yo estoy aquí sirviéndole a Él y a ustedes con agrado, confiando en el Señor, que Él tiene cuidado de Fina. Entonces, que mi servicio no es por cumplir, por devengar mi sueldo, que el tuyo tampoco. Yo no quiero gente en los ministerios sin que tenga un llamado, sin que sea un servicio motivado por la gratitud y un servicio agradable, no nomás para palomear, para que sirvas, para que te vea el ojo humano. Eso no sirve. El que sirve así no sirve. Y termino con esta cita de Apocalipsis 22:17, por favor. Y con esto vamos a orar, a hacer una reflexión final. Apocalipsis 22:17, texto maravilloso. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ahí estamos tú y yo, todo creyente. Qué increíble que Juan en esta revelación de hace 2000 años ya nos había incluido ahí, ya estábamos ahí. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente. Mi hermano, ¿qué hay en este mundo que no cueste? Todo cuesta. En las cosas de Dios no cuesta. Son gratuitas, dice aquí. Así es que quiero decirte que esta es la última invitación de la Biblia. A lo largo de toda la Escritura hay muchas invitaciones de parte de Dios al hombre, muchas. Pero esta de Apocalipsis 22, 17, y sábelo muy bien, es la última invitación. Así cierra el Señor su libro. Ven, ven. ¿Qué parte del ven no entiendes? Si estás oyendo la palabra, si estás oyendo por el Espíritu, ven, ahora, no mañana. Ven al Rey, a Jesús, al Salvador, y hazlo tu Rey, tu Señor, tu Salvador, tu Dios. Una invitación para todos, para que vayamos a Cristo. Un llamamiento para que todos oremos diciendo: ven, Señor Jesús. Podemos estar relacionando el 17 y el 20. Cuando dice Jesús: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La última oración en la Biblia es también una invitación a venir. No una invitación a ir a una persona o instituciones, sino a Cristo, el Salvador. Debería estar en los labios de todo cristiano, porque es la última oración en la Biblia. Ven, Señor Jesús, que así oráramos al acostarnos cada noche o al amanecer cada día. Señor, ven, Jesús, este día. Todas las cosas acerca de Cristo deben de ser aceptadas por fe. Una oración por la interrupción de nuestros planes presentes. Esto es bien importante, porque a lo mejor muchos no quieren orar así. Ven, Señor Jesús, ¿por qué no? Es que ya me voy a casar el otro año. ¿Y cómo le voy a pedir al Señor que venga antes? Voy a comprar mi primer coche. Voy a poner mi primer negocio que tanto he esperado, anhelado y trabajado. Quiero vivir más. No conozco muchas partes fuera de Guadalajara, de México, y ya tengo planes de viajar y dar la vuelta al mundo en 80 días. De veras, te ríes, pero hay creyentes que no están orando así porque no quieren orar así. Es que voy a tener mi primer hijo que tanto he esperado. Señor, espérate. En lugar de decir, ven, espérate, Señor. Imagínate, no conoces nada de Dios para tener esa actitud. Una oración, por eso, por la interrupción de nuestros planes presentes. Cuando tú eres, Señor, ven, y si viene hoy, se acabaron tus planes, fueron interrumpidos y los míos. A mí no me importa, no sé a ti. Otras interrupciones de nuestros planes, como puede ser la muerte, el desastre, las enfermedades. Más importante que todos nuestros planes, más importante que todas nuestras metas, es que el Señor venga. Cuán importante, mis hermanos amados, es el regreso de Cristo para ti. No contestes para ser calificado. Contesta con tu corazón. Cuán importante es el regreso de Cristo para ti. ¿Quieres tú en realidad que Él regrese pronto? Como dice aquí, amén, sí, ven, Señor Jesús. Una oración para un encuentro personal con Cristo. Esta es nuestra bendita esperanza, la venida del Señor, y con Él la consumación, mis hermanos, de todas las cosas. ¿Es la venida de Cristo tu esperanza, o en dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En el matrimonio, en la familia, en una casa, en un negocio?
en cosas de este mundo que van a pasar, que van a ser quemadas? ¿En dónde está tu esperanza? ¿Es esta última oración en la Biblia tu oración? Y finalmente, si es así, eso purificará tu vida, porque como dice Juan, y vamos a orar, dice Juan, 1 Juan 3, 2 y 3. Mirad, cuál amor nos ha dado Dios el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.